Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a este Cyber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio. Hoy, como ya es habitual, tenemos programa especial en el que los representantes de algunas de las más destacadas empresas de seguridad nos van a acompañar para dar respuesta a una pregunta que seguro que muchos no os habéis hecho, porque en la nube se está totalmente seguro, ¿no? No hay que preocuparse por nada. Pues sí, vamos a hablar hoy de seguridad cloud. ¿Quién de vosotros, empresas, particulares, instituciones, no trabajáis en cloud? Para la mayoría, además, ha supuesto una revolución, una renovación, una manera totalmente eficiente de trabajar, de ahorrar y de ser más competitivo. Y además tenemos una sensación de que estamos muy seguros allá arriba, sin que nadie pueda acceder a ello porque ni lo vemos ni sabemos exactamente dónde está esa información. Y eso precisamente es lo que puede ser el primer paso hacia los problemas en ciberseguridad, que subestimemos la infalibilidad de la tecnología. Bueno, pues con empresas punteras como son Palo Alto Networks, como son Kaspersky, como es Netscope o como es SET, vamos a hablar de seguridad en la nube, de qué debemos conocer, de qué debemos exigir cuando nos ofrezcan subir nuestro negocio, nuestros datos, nuestra operativa, de qué riesgos existen y de cómo debemos gestionar nuestra vida en cloud, ya que de su operatividad depende prácticamente la continuidad de nuestro negocio. Es un tema desconocido, pero fundamental. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, hoy como estoy yo, con los trabalenguas. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes. Oye, ¿no os da la sensación de que a mí me pasa siempre? Yo tengo cosas en la nube, esas que te ofrecen pues aquellas tecnologías en las que principalmente a través del smartphone, bueno, pues operas, navegas, vives. Y dices, bueno, pues allí está, en algún lado, no sé exactamente dónde, y como me la han ofrecido, creo que está como en una jaulita de oro y nadie la puede tocar. Y hombre, obviamente hay seguridad, pero yo creo que desconocemos un poco todos esos entornos, ¿no? Sí, yo creo que nos son un poco ajenos, porque en el fondo, bueno, cuando tú estás con tu ordenador o con tu teléfono móvil trabajando, los archivos, las fotos, entre comillas, las puedes tocar, están en tu equipo. Pero bueno, llevamos ya mucho tiempo trabajando con incluso el propio correo electrónico puede ser de las primeras aplicaciones que subió a la nube y la puedes consultar a través de un navegador. O sea que es que llevamos bastante tiempo trabajando en aplicaciones en la nube. Oye, Mónica, ¿y es necesario hablar de seguridad en la nube? Es necesario porque, pues como estáis hablando, utilizamos muchos servicios que están en la nube y ni siquiera nos damos cuenta, tanto usuarios como empresas, y hay que hablar de la nube no solamente de cómo proteger esos datos que están en esas nubes, públicas, privadas, híbridas, hablaremos de todo esto, sino que también tenemos que hablar de seguridad cloud como tal, o sea, de soluciones de seguridad que están en esa nube y que ayudan a las empresas y ayudan a los usuarios a protegerse de una forma ágil, de una forma flexible, y comentar que existen y cómo funcionan. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con Jesús Díaz de Palo Alto, con Josep Albors de SET, con Luis Suárez de Kaspersky y con Samuel Bonete de Netscope. Enseguida les vamos a saludar, pero antes, Mónica ya nos ha puesto un poco en la pista. Le vamos a pedir que, a través de su comentario editorial, profundicemos un poquito más en este tema que hoy vamos a desarrollar: seguridad en la nube. La borrasca Gloria, que azota estos días nuestro país, está provocando todo tipo de incidentes y problemas. Carreteras cortadas, calles anegadas y todo tipo de daños materiales y personales. Un temporal del que ya nos venían avisando los expertos en la ciencia de la meteorología días atrás, por lo que muchos han podido prepararse en lo posible para hacerle frente o por lo menos para poner medidas de prevención que estén en nuestras manos. Una tormenta similar pero sin nombre está llegando desde hace tiempo
y está sobrevolando las empresas, o mejor dicho, ya se ha asentado sobre ellas. El aumento de los ciberataques y las brechas de datos es más que evidente. Una situación que es debida asimismo al cambio en la forma de trabajar y de convivir con la propia tecnología. Una de estas transformaciones es el uso de la nube para mover allí todo tipo de datos y cargas de negocio. Según Forrester, se espera que el mercado de la nube pública, el desarrollo de la nube y plataformas de datos e infraestructura en la nube alcance los 411.000 millones para 2022. No hay duda de que hay que proteger los datos ahí almacenados y además, por otro lado, la ciberseguridad cloud está viviendo un momento dulce y no ha dejado de crecer durante los últimos años, ofreciendo funciones de la seguridad tradicional y aprovechando además las ventajas que ofrece el cloud. Permite una fácil escalabilidad, una protección ágil y flexible. Según datos, en este caso de IDC, se va a producir un crecimiento sostenido del 8,3% durante los próximos 3 años en la adopción de servicios gestionados de seguridad que se ofrecerán desde la nube. No solo hay que asegurar esta nube, sino que también podemos asegurar desde la nube. Ya que tenemos que protegernos de la tormenta, ¿por qué no ponernos a su mismo nivel para hacerle frente? Bueno, pues de ello vamos a hablar, de la expectativa de la nube y, por supuesto, de lo que debemos saber en materia de ciberseguridad con los especialistas que hoy nos acompañan. Lo vamos a repasar largo y tendido. Vamos a hacer una pausa y volvemos con las noticias que, por cierto, mucho tienen que ver con esas brechas de datos a las que hacía referencia Mónica Valle. Volvemos enseguida. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Eres un inversor moderado, agresivo o conservador? Ecotrader es para ti. Tu portal de estrategias de inversión de la mano de los expertos de El Economista. El top 10 por fundamentales de Ecotrader ofrece una rentabilidad de más del 30% en 2017. Conéctate a Ecotrader y empieza a rentabilizar tus inversiones. Entra en ecotrader.es y disfruta de un mes gratis y sin compromiso. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad. No lo digo por presumir, pero es que yo siempre he sido muy psicólogo. A mí el olfato es que nunca me ha fallado. No sé, llama el instinto, o si quieres llama la intuición, pero nada más verle me dije, este paga seguro. Yo es que para estas cosas soy... En los negocios no hay intuiciones que valgan, solo hay bases de datos, experiencia y profesionalidad. En eInforma tenemos toda la información que necesita para que pueda hacer un negocio seguro. Para más información, einforma.com. Tradimo es la empresa líder en Europa y Asia para la formación online financiera y de trading. Más de 200 cursos, 4 millones de alumnos y 30 profesores han creado la mejor formación financiera ahora también en España. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com. After Work, con Eduardo Castillo. Bueno, y en nuestro repaso semanal a la actualidad comenzamos con la noticia destacada que nos trae además OnRetrieval y que tiene que ver con un poco de todo, diría yo, brechas de seguridad, componentes de espionaje industrial, geoestrategia de ciberseguridad. Evelyn Zambrano es especialista de ciberseguridad de OnRetrieval. Evelyn, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal, Eduardo? Oye, vaya noticia que nos has traído, que digo que a veces algunas noticias dan un poco para guiones de película, porque estamos hablando de una multinacional japonesa como es Mitsubishi Electric, estamos hablando de un ataque que ha provocado una fuga de datos o un robo de datos o una brecha de seguridad. Se acusa a determinados focos en China. Cuéntanos un poco qué es lo que ha pasado, o por lo menos qué es lo que se sabe que ha pasado. A ver. Pues hasta ahora no se sabe bien a ciencia cierta lo que ha sucedido, pero sí que han entrado en sus sistemas y han sufrido un ciberataque masivo. Y lo curioso es, como bien comentas, que se supone que ha sido a través de un grupo chino, que es un grupo chino quien los ha atacado.
Y es muy importante porque Mitsubishi, como también lo has dicho al inicio, es una empresa muy grande y lleva temas gubernamentales, trabaja con las empresas de electricidad, las empresas más importantes en Japón. Y no solo es que es una empresa de tecnología en ese sentido, sino que desde el año pasado también está involucrado en el negocio de la ciberseguridad. Y es lo que pues peor los ha dejado parados, que ellos dando ciberseguridad pues han sido atacados y se han visto en la obligación de informarlo porque está involucrado el gobierno, el Ministerio de Defensa específicamente. Vaya. Y han tenido que denunciarlo porque no saben qué va a suceder, aunque comentan en la noticia que no se ha logrado filtrar información delicada, pero claro. O sea que a esto, ¿qué os parece? Añadimos también el golpe reputacional, ¿no? Una empresa que pues, se dice, ¿no? Pues que ofrece a otras empresas sistemas de ciberseguridad que al final, siempre hemos dejado claro que la seguridad 100% no existe ni para la mejor empresa de ciberseguridad, pero esto es un golpe importante. Por supuesto, siempre hablamos de los impactos que hay, que son operacionales, legales y reputacionales, que son muy fuertes muchas veces. Y además que también son difíciles de recuperar, no se puede medir tanto en términos económicos. Sí, tal vez es lo más importante y sobre todo me llega muy de cerca trabajando en una empresa donde llevamos ciberseguridad, porque la ciberseguridad no es infalible. Siempre intentamos estar protegidos para que el daño sea lo menos posible y pues es lo que le está pasando a Mitsubishi, que ahora mismo la fiabilidad de sus servicios está puesto en duda y tienen que demostrar que toda esa información importante pues no va a generar un problema. No está en malas manos, ¿no? Exactamente. Oye, ¿qué aprendizajes crees que debemos sacar? Porque de todo se aprende, ¿no? Pues en este caso hay algo que no he dicho y es que ellos desde junio ya habían notado que había una actividad sospechosa. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Actuar. No podemos dejar pasar el tiempo. Es la recomendación que siempre le hacemos a las empresas y no esperar a ser atacados para protegerse. Es importante prevenir para que se pueda manejar un poco más cuando nos suceda este tipo de incidentes. Detección de amenazas, cuando esto lo hemos comentado en algún que otro programa, ¿verdad? Esa inteligencia que dice, oye, se está hablando demasiado de ti sin venir a cuento. No hay operaciones financieras, no hay movimientos empresariales y sin embargo hay un run que te acompaña, ¿no? Sí, también muchas veces se ven movimientos en la red, conexiones extrañas, ficheros extraños. Entonces, pues estas cosas a veces pasan. La monitorización y, como decía Evelyn, y no podemos estar más de acuerdo, ser proactivos y prevenir. No puedes esperar a que te pase. Tienes que haber puesto de tu parte antes. Evelyn, pues ¿qué nos queda? Pues que en Retrieval tenéis soluciones, ¿no? Sí, exactamente. Que nos den un poco la oportunidad, por lo menos, de dar una securización mínima básica, que es lo primero que tiene que hacer una empresa para poder empezar a protegerse y poquito a poco ir estudiando más en detalle lo que necesitan, porque al final hay empresas que trabajan en cloud, como el tema que vamos a hablar hoy en el programa. Hay empresas que lo tienen en local, aunque cada vez son menos. Cada empresa tiene una necesidad distinta, que nos permitan contarles un poco cómo los podemos ayudar. Bueno, pues ahí está, 900-900-381, 900-900-381, y si no, llamad aquí a Capital y os ponemos en contacto con Evelyn Zambrano, los especialistas de OnRetrieval, que os va a dar muchas pistas, fórmulas muy accesibles sobre cómo securizar vuestra compañía y sobre todo cómo estar alerta, incluso en remoto, esa seguridad. No te vayas porque vamos a comentar un par de noticias más que tienen también que ver, Mónica, Pablo, con las brechas de datos, pero en este caso las consecuencias de las brechas de datos. Hemos dicho en las últimas semanas que un ataque a una compañía puede llegar a provocar su cierre, porque por la falta de operatividad o sencillamente por el desembolso que tienen que hacer o por secuestros, reparaciones o por multas, la que le puede caer a Equifax, que es el caso paradigmático, ¿no?
Bueno, en este caso, y es recomendable también que los oyentes lo tengan en cuenta, las brechas de datos no solamente impactan en el momento o en los días posteriores o los meses posteriores, sino que pueden tener consecuencias a lo largo de años y pueden seguir pasando factura durante mucho tiempo. Ese es el caso de la brecha de Equifax, que para quien no se acuerde ocurrió en septiembre de 2017. Esta entidad financiera anunció que había sido víctima de una de las mayores brechas de datos en ese momento de todos los tiempos, ¿no? Aunque se han ido superando, la verdad, a lo largo de los siguientes meses. Bueno, esta brecha de datos, 145 millones de personas vieron cómo sus datos estaban expuestos, ¿no? Junto con millones de datos de personas de otros países. Esto era solamente de Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que está coleando? Ahora se está informando de que esta brecha de datos le podría costar a Equifax hasta 2.000 millones de dólares, porque claro, están demandando, hay una demanda colectiva ahora mismo abierta en Estados Unidos por esta violación de datos y de momento, hay un paquete de compensación que Equifax ha accedido a ofrecer que serían 300 millones de dólares y que se podría aumentar hasta 700 millones de dólares. El plazo todavía está abierto, así que esto podría aumentar y aumentar, por eso estiman que puede llegar hasta 2.000. Bueno, y todo empezó con una brecha de seguridad. De eso estoy seguro de que vamos a hablar hoy con nuestros invitados en el especial de seguridad de cloud. Por cierto, que más brechas las que perciben las compañías y que alertan a los usuarios. En este caso, ¿qué ha pasado? Porque yo no sé si son dos temas diferentes relativos a Microsoft. Tenemos una alerta sobre el Windows 10 que afecta a cientos de millones de ordenadores y luego otra relativa también al navegador de Windows, el Internet Explorer. Bueno, vulnerabilidades que hay que corregir parcheando los sistemas operativos. En concreto la del navegador, como siempre, más críticas, simplemente porque es un software que todos los usuarios del sistema operativo utilizan para navegar y para visitar páginas web y hacer toda la actividad en Internet. Entonces, tiene un fallo, una vulnerabilidad que permite a un atacante que con una página especialmente preparada tomar control de tu equipo. Entonces, un ataque te permite ejecutar código en las máquinas de los usuarios a través del navegador. Y en el caso de Microsoft, en este caso ha tenido que parchear una vulnerabilidad de Windows 10, del sistema operativo, que en este caso, lo curioso o anecdótico, por decirlo de alguna manera, es que lo conoció tras recibir el aviso de la NSA, que como sabemos, es esta... Imagínate que te llama aquí el CNI y te dice, oye, que es que tienes una brecha. Eso es. Entonces, les avisó, les dio así un toquecito, toc, toc, hola, mira, que soy la NSA, mira, es que tienes un agujero de seguridad que puede afectar a cientos de millones de ordenadores en todo el mundo, ¿no? Entonces, se ha lanzado el parche y todos los usuarios de Windows habrán visto estos días como al apagar el equipo, ponía actualizar, ¿no? Era obligatoria esa actualización porque parcheaba este problema de seguridad. Me encanta porque muchas empresas aquí en España, seguro que la pasada semana dijisteis, pero bueno, ¿qué le pasa a mi ordenador nada más llegar al trabajo, verdad? Es que no me arranca, no sé qué, se me ha puesto a actualizar. Ahí estaba la clave, amigos, la seguridad de vuestro trabajo. Por cierto, un último tema que tampoco tiene que ver mucho con la ciberseguridad, pero sí que tiene que ver con cosas que tocamos cuando hablamos de la seguridad en nuestra relación con el mundo digital. Y es que al parecer, seguro que lo habéis leído, hay miles de fotografías que al parecer están circulando en determinados foros de personas que están en Tinder, y ya sabéis que es una aplicación de citas y de relaciones personales, y que la gente, tanto hombres como mujeres, allí se suben como a la nube, ¿no? Suben sus datos para tener citas. Al parecer esto, que por otro lado es algo público en el sentido de si aceptas los términos y condiciones de la aplicación, ya sabemos lo que estás haciendo con tu imagen, pero ¿qué es lo que ha ocurrido y cuál es un poco la reflexión a la que nos invitáis que hagamos? Bueno, el uso de las fotografías que están publicadas en Tinder fuera de la plataforma está estrictamente prohibido según esas normas que cada uno acepta en esa plataforma, ¿no? Pero, de alguna forma, alguien, y no se sabe todavía quién ni por qué, ha ido publicando 70.000 fotos de los usuarios fuera de la aplicación, en foros. Y junto a esas fotografías que de por sí, desvinculadas, ya tienen algo de peligro, no de inconveniente, también algunas están vinculadas con la información de que esas personas han publicado también en la aplicación, ¿no? 16.000 personas están afectadas en este sentido. Entonces, la compañía está viendo qué medidas puede hacer para eliminar esos datos que están fuera de contexto.
vamos, que no es la primera vez que le pasa. Además, un uso de su API de forma... ellos dirán que está terminantemente prohibido, pero hay que poner los mecanismos para que eso no ocurra. Entonces, bueno, yo tengo la suerte de trabajar con un compañero, Julio García, que hizo como proyecto fin de máster una aplicación que le llamábamos Drone Tinder, bueno, llamaba él Drone Tinder, y básicamente lo que conseguía era acceder a los datos de Tinder de distintas personas poniendo el dron o el bot en cada posición GPS. Entonces pues se podía descargar su descripción, sus fotos, etcétera. Todo absolutamente legal. Ojo. Legal dentro de los términos y condiciones, ¿no? Términos y condiciones, claro. Básicamente porque tú no estás poniendo las medidas técnicas que evitan eso. Claro, porque es que en Tinder hay gente pues que pasea por la calle y expertos en seguridad y en fin, y en las interioridades de los algoritmos de las aplicaciones, ojo. Sí, lo que hay que tener en cuenta, como solemos decir aquí también, es que si publicas algo, ya sea en una aplicación o cualquier otro servicio online, pues bueno, ya sabes que de alguna forma eso está expuesto, ¿no? Entonces tendrás que pensártelo 2 veces antes de subir algo. Evelyn, tu recomendación final sobre estas noticias, concienciación y un poquito de sentido común, ¿no? Hombre, yo creo que el sentido común sobre todo. La concienciación está bastante de moda, en el buen sentido de la palabra o de la expresión, porque si decimos ok, acepto, y luego lo publican, como está pasando con esto de Tinder, ¿a quién se lo reclamas? Es que tenemos que ser conscientes de lo que hacemos. Y bueno, son muchos temas que hemos hablado en otros programas ya. Y que seguiremos hablando. Evelyn Zambrano es especialista de ciberseguridad de OnRetrieval. Gracias, Evelyn, por haber estado con nosotros para estas noticias. Comentamos más la próxima semana. Pues nada, gracias a vosotros. Y nosotros vamos ya a saludar a nuestros invitados. Bueno, pues vamos a hablar ya de seguridad cloud con nuestros invitados. Hoy tertulia especial, están con nosotros Palo Alto Networks, está ESET, está Kaspersky, está Netscope. En las figuras de sus máximos especialistas está Jesús Díaz, que es ingeniero preventa de Palo Alto, al que le voy a saludar. Está ahora mismo Pablo Sanemeterio congregándolos tras una foto. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo Bienvenido estás? Y gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Está con nosotros Luis Suárez, que es también ingeniero preventa de Kaspersky. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Repite también programa Samuel Bonete, es Country Manager de Netscope. Samuel, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas, Eduardo. Buenas tardes. Y nos acompaña, en este caso telefónicamente, porque precisamente la Gloria, o en este caso el temporal Gloria, ha impedido que físicamente nos acompañe Josep Albors, que es responsable de concienciación del laboratorio de ESET. Josep, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿No? ¿No está Josep? Bueno, pues ahora enseguida conectamos con Josep. Pues igual es que el temporal Gloria pues ha impedido que pueda conectarse. No, seguro que vamos a conectar con él. Bueno, lo primero de todo, seguridad cloud. Vamos a volver, si os parece, Jesús, Josep, Luis, Samuel, a hablar de el cloud. Es decir, yo no sé si me habéis oído al principio que estaba diciendo, bueno, es que la gente tenemos la sensación, quizás una sensación que por otro lado, estoy seguro de que es acertada, de que como las cosas ya están ahí arriba, ¿vale? No es fácil acceder a ellas. Y por tanto no es fácil que los malos puedan acceder a ello porque está como resguardado en la nube. Y en las nubes, pues, no todo el mundo llega, ¿no? Entonces yo no sé si es una falsa percepción o una falsa sensación. A ver, Jesús. Pues creo que es una pregunta muy interesante que muchos nos hemos hecho en algún momento. Yo voy a parafrasear, creo que era una camiseta que llevaba nuestro fundador que decía que, bueno, el cloud podemos complicar lo que queramos, pero no deja de ser utilizar el data center de otro. Y la verdad es que me parece bastante acertado. Salvando las distancias, ¿verdad? Hay muchas cosas alrededor. La realidad es que están tan accesibles como accesibles están dentro de nuestra propia organización. De hecho, de eso se trata, ¿no? De que el cloud sea hiperaccesible y de que sea más fácil llegar a ellos. Y creo que, bueno, seguro que va a surgir durante la tarde. Todo el mundo debe tener en cuenta que hay un tema bastante significativo, que es el concepto de seguridad compartida, en la que parte de la seguridad la ofrece el proveedor cloud y parte de la responsabilidad de la seguridad es del dueño de los datos. Así que dependiendo del modelo de cloud que consumas, y esto daría también para charlar un rato,
pues la responsabilidad es más alta o menos alta de tu lado, pero desde luego accesible está para todo el mundo, los ataques son los mismos, los sistemas operativos son similares y solo es cuestión de quién es el responsable. Así que, por supuesto, es tópico súper caliente número uno por el que todos tenemos que preocuparnos. Oye, pues vamos a ver si el huracán, no, el temporal Gloria permite a Josep que esté con nosotros. Josep Albors, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí que te podemos oír. Oye, pues mira, aprovechamos que te hemos recuperado para... No sé si nos has estado escuchando, no sé si has estado escuchando a Jesús, pues una primera reflexión sobre el cloud y el concepto de seguridad, porque muchos de nosotros entendemos el cloud como lo que ha revolucionado nuestra forma de trabajar. Nos hemos quitado espacio, hemos aumentado capacidades, hemos aumentado rapidez, eficiencia, pero pensamos en todo lo bueno, pero no en todos los riesgos. Entonces, ¿cuál es un poco tu reflexión en torno a la seguridad cloud que deben tener empresas? Y ojo, también usuarios particulares, porque, lo insisto al principio, todas las fotos de nuestro viaje a Roma están ahora mismo en la nube. Fotos que, como decíamos antes, son de nuestra privacidad y dicen cosas que nosotros queremos salvaguardar. Josep. Pues para empezar, lo que ha comentado el compañero, toda esa comodidad viene a un coste. El coste es tener esa información repartida por el cloud, que no es más que los ordenadores de otras empresas, y eso pues lo que hace es aumentar la superficie de ataque para que accedan a nuestros datos. Tenemos que confiar en empresas que tengan una política de seguridad lo suficientemente robusta para que esa información confidencial esté bien protegida y también aportar, siempre que sea posible, algo de nuestra parte. Samuel. Pues 100% de acuerdo. Y también matizar, ¿no? Que hay clouds y clouds. Y al final está Tinder, bien, y está Office 365, y está G Suite, y está AWS. Entonces hay clouds y clouds, y para eso también estamos nosotros como usuarios, y en las empresas suele haber también departamentos de vendor assessment que evalúan cómo son las nubes de los proveedores donde vas a dejar los datos. Y es muy distinto a nivel empresarial, a nivel personal. A nivel personal muchas veces no nos fijamos en los terminal agreement de los contratos, pero ya os digo yo que en las grandes empresas se fijan en eso, ¿no? Se fijan en dónde estás dejando el dato, y hay departamentos especializados para saber dónde se deja el dato. Lógicamente, fabricantes como nosotros podemos ayudar a evaluar a esos proveedores de soluciones cloud y decirte, oye, pues ahí no lo dejes porque tiene mucho riesgo, o ahí sí, que igual no tiene tanto riesgo. Venga, Luis, vamos a cerrar esta primera ronda con tu reflexión. Bueno, pues por aportar un poco algo distinto a lo que han comentado los compañeros, yo me lo voy a llevar por la parte legal, ¿vale? Es decir, todos sabemos que ahora ha salido GDPR, bueno, ya llevamos unos años que se lo digan a Equifax, ¿no? Bueno, sí. Aunque bueno, es otro tema, pero es un poco las consecuencias, ¿no? Sí, exacto. Entonces, a ver, ese paso que muchas empresas están pensando o han dado ya a la nube, tiene que haber primero un ejercicio de reflexión y decir, oye, ¿dónde están mis datos realmente? ¿Esto cumple con GDPR? Evidentemente, si nos vamos con los proveedores principales de cloud, tienen una serie de data centers distribuidos por todo el mundo, con lo cual es más fácil de cumplir con esos requisitos legales. Pero ese ejercicio de evaluación o de reflexión, yo creo que es muy necesario hacerlo antes de dar cualquier paso en falso al cloud o en cualquier otro cambio. Hacerse preguntas, básicamente. Pablo. Bueno, yo es que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho nuestros compañeros y nuestros invitados hoy aquí en la mesa, que es que el cloud es el ordenador de otro, ganamos en prestaciones, ganamos en almacenamiento, al coste de perder un poco el control y, ojo, hay que comprar con los requisitos legales, no por subirlo al cloud pierden los derechos o pierden los usuarios los derechos sobre sus datos. Entonces, reflexiones muy interesantes las que tenemos aquí sobre la mesa y un poco pues habrá que ver también qué nos proponen para protegernos. Oye, pero un poco al hilo de los comentarios que nos han hecho Jesús, Josep, Luis y Samuel, ¿cuáles son las primeras preguntas que nos debemos hacer y luego las segundas preguntas? Las primeras preguntas es ¿qué nube quiero y para qué la quiero? Y entiendo que luego es ¿y cómo me protejo y de quién me protejo? Entiendo que, no lo sé, sí tenemos que preguntarnos eso. A ver, Jesús. Pues desde luego creo que sería la primera pregunta. Hay muchos tipos de nubes y nubes que requieren más nivel de involucración por parte del usuario. Y lo que decía Samuel, ¿y cuánto quiero pagar por esa nube? Entiendo, porque por supuesto, es ir en bicicleta o ir en Cadillac, ¿no? Cierto, además es otro capítulo también interesante. No sería el primer cliente o primera empresa que veo que piensa que ir en la nube le va a resultar más ventajoso económicamente y después de hacer un estudio o no hacer una adaptación adecuada a la nube les termina resultando más caro, que también podría ser interesante. Pero bueno, adaptando esto al mundo de la seguridad,
creo que la primera pregunta, efectivamente, sería la que tú has comentado, Eduardo, es qué tipo de nube necesito, cómo de especializado estoy y qué es lo que quiero hacer. Puede ser algo tan sencillo como almacenar datos, como pueda ser no sé, por ahí mencionar algunas, como un G-Drive o un Dropbox o cosas por el estilo, sin pretender hacer propaganda de nadie, porque solo quiero utilizar para carpetas compartidas, o puede que necesite hacer algo más avanzado, como desarrollar mis propias aplicaciones y utilizar una infraestructura como servicio, ¿vale? Tema IaaS, para la gente que conozca un poco más este tipo de iniciativas. Las protecciones que vas a utilizar son completamente diferentes, los requisitos son distintos y, volviendo un poco a mi comentario inicial, el nivel de responsabilidad que tú tienes es muy diferente. En unas puede que solo seas responsable del dato, mientras que en otras puedes ser responsable del sistema operativo, de la aplicación, del desarrollo, puede ser una aplicación propia, aplicación de terceros, así que sí, claramente es una pregunta muy importante. ¿Qué tipo de nube es la que necesito? ¿Qué es lo que voy a hacer con ella? ¿Y qué nivel de expertise tengo yo desde mi lado para mantenerla, sostenerla y securizarla? Samuel. 100% de acuerdo con Jesús, y al final, sobre todo, el modelo de responsabilidad compartida al que aboga Jesús está súper definido. Los vendors de cloud te dicen, si estás estás contratando un SaaS, tu preocupación ha de ser el dato y cómo tus usuarios consumen esos datos. O si estás contratando un IaaS, pues tu preocupación tiene que ser a nivel de aplicación, a nivel de servidor y también a nivel de dato. Lo que sí que es cierto es que ese modelo de responsabilidad compartida, tú te puedes fiar más o menos de que la otra parte, el proveedor, de verdad cumpla con su parte, ¿no? Tú te puedes decir, venga, pues me voy a, no sé, famoso convertidor de Word to PDF, ¿no? En la nube subo un Word, me dan un PDF maravilloso, aplicación SaaS, modelo de responsabilidad compartida, yo me preocupo del dato y la aplicación por debajo es súper segura. Bien, debería de ser así, pero ¿te has preocupado de verdad en ver qué va a pasar con el dato en tu parte de responsabilidad? ¿No te has leído? Y decía Pablo, hay muchas aplicaciones que solamente por utilizarlas pierdes el ownership del dato. Pues qué barbaridad, ¿no? Directamente tú subes un Word, tienes un PDF, pero has perdido el ownership del dato. Y ahora bien, igual lo sabías, que podías perder el ownership del dato, que no creo que lo supieras, pero igual lo sabías. Ahora bien, ¿el proveedor de ese servicio SaaS es seguro? Nos vamos a la segunda derivada, porque igual ese proveedor mañana sufre una brecha de seguridad y tiene bastantes probabilidades de sufrirla, y dos cosas: has perdido el ownership del dato y además miles de datos que había ahí dentro acaban de desaparecer, ¿no? Entonces, no solamente tu parte de responsabilidad, que tienes que saber dónde dejas los datos, sino saber también qué medidas de seguridad está implementando ese proveedor, de manera que cuando tenga una incidencia te va a impactar más o te va a impactar menos. En esa línea, no sé si habéis oído hablar, seguro que sí, o sea, mis compañeros de mesa seguro, los oyentes igual no, de la Cloud Security Alliance. La Cloud Security Alliance es una entidad que marca una serie de recomendaciones o de reglas, la Cloud Security Matrix, que deberían de cumplir las aplicaciones cloud para ser enterprise ready, para poder ser utilizadas a nivel empresarial. Entonces, nosotros como consumidores debemos ver el nivel de cumplimiento de las aplicaciones cloud que utilizamos conforme a los criterios que marca la Cloud Security Alliance. Es un poco como un sello de calidad, una garantía de calidad. Sí, pero al fin y al cabo, ellos no certifican la aplicación, pero sí que te dicen, oye, pues una aplicación debe preocuparte que no compara tus datos con terceros, que cifren los datos en reposo, que toda la comunicación vaya cifrada de extremo a extremo, que si te das de baja del servicio, borren tus datos. Pues todo ese tipo de cosas son las que refleja la Cloud Security Matrix de la Cloud Security Alliance. Y lo importante es evaluar esos criterios de cara a cualquier aplicación cloud que podamos contratar. Porque, Josep, cuando estamos hablando de riesgos de la seguridad en la nube, ¿cómo los podemos visibilizar cuando hemos hablado de otros riesgos, pues del ransomware, ¿no? Del phishing, ¿no? Es algo que da la sensación de que es tangible, ¿no? Pero frente a la intangibilidad, por llamarla así, de la nube, ¿de qué debemos preocuparnos o de qué debemos protegernos? ¿De qué tipo de ataques, de brechas, cómo se producen? Porque, insisto, una vía es el correo electrónico, o la vía del correo electrónico afecta igualmente a la nube, Josep. Mira, lo habéis comentado anteriormente con varios ejemplos, y el mayor riesgo o peligro al que nos enfrentamos las empresas que depositamos datos confidenciales en la nube es que esos datos se filtren y pues puedan acceder a ellos delincuentes, o directamente los difundan, ya sea de forma pública, o los vendan. ¿Cómo pueden acceder a ellos? Pues, hombre, el caso del correo electrónico, ya sea por técnicas de phishing, técnicas de ingeniería social, técnicas de protección de vulnerabilidades, también pues se pueden encontrar datos almacenados en bases de datos mal segurizadas, como hemos visto en las últimas semanas, con bases de datos de Elasticsearch almacenando millones de datos y podían estar accesibles para cualquiera que las buscase. Y al final eso es una mala política de gestión de esos datos. Samuel ha apuntado muy bien el tema de
la responsabilidad compartida, y eso es algo que muchas empresas no se dan cuenta de la necesidad de aplicarlo y solo se fijan en el coste y que lo va a tener disponible. Sí, son dos factores importantes, pero esa responsabilidad, cuando pase algo, esperemos que no, pero por si pasa, tenemos que asumir nuestra parte, y si no hemos cumplido con la legislación o no nos hemos preocupado de que el proveedor cloud la cumple, pues tendremos un problema y el que dañará la imagen será nuestra empresa. Porque, Luis, ¿qué es lo que puede pasar? Sin nombres, ¿qué es lo que le puede pasar a una empresa cuya seguridad en cloud se ha visto amenazada por o malas prácticas del operador de servicios en la nube o por la propia responsabilidad de la empresa, que decía Samuel, ¿no? Esa responsabilidad compartida? ¿Qué se puede enfrentar una empresa en el entorno de seguridad cloud? Bueno, hay muchos riesgos ahí, pero bueno, yo casi lo voy a enfocar por el que más le puede preocupar a los oyentes, que es el tema del dinero, ¿no? O sea, es decir, una pérdida económica, de repente te llega una factura de un servicio que tienes que pagar de cualquier proveedor cloud, que se ha disparado el coste porque no habías puesto una serie de medidas que existen, por cierto, es decir, se puede tener un control sobre el gasto que tú estás haciendo con tu proveedor, dependiendo del proveedor de cloud, pero sí que se puede llevar un control sobre ese gasto. Entonces, bueno, si estamos hablando de este impacto económico, los ataques que normalmente suelen tener más éxito, no es ninguna sorpresa, de nuevo son el phishing y todas estas cosas. Aquí no cambia, es decir, cambia la tecnología, cambia el sitio donde estamos, pero digamos que las amenazas son las mismas que podemos enfrentar en un entorno físico o incluso en nuestro propio buzón de correo personal. Entonces, yo recuerdo cuando, ahora quizá no tanto, pero cuando empezó todo el auge de la nube y demás, había un montón de phishing relacionado con intentar engañarte para que metieras tus credenciales de acceso a tu proveedor de cloud y que de esa manera digamos que los malos ahí lo que piensan es una forma de hacer dinero, ¿vale? Entonces hay una forma que es, yo creo, múltiples instancias que van a estar trabajando para criptominado y me van a dar un dinero a corto plazo. De nuevo, si no se integran una serie de medidas de control, pues al final alguien tiene que pagar esa factura. O sea que esto era el caso que nos ha contado Luis, no es que te secuestren los datos, ¿no? Te los encripten, que bueno, que entiendo también, ¿no? Te los pueden robar, ¿no? Y decir, oye, si quieres recuperarlos, pues, sino que era el uso, ¿no?, de las capacidades que te ofrecía la nube en este caso, ¿no? Y encima pagándolos tú, para el beneficio de los malos. Sí, esto es como, vamos, cuando se conectan a tu cable de la luz, básicamente, ¿no? Lo mismo, exactamente lo mismo. Pero como bien apuntaba Luis, al final hay herramientas y creo que todos los que estamos aquí conocemos que hay herramientas para poder monitorizar en tiempo real cuál es la configuración de la postura de seguridad de tu plataforma de IaaS. E incluso alertas también, que te puede llegar una alerta notificándote, oye, hay un gasto, una anomalía, un gasto de repente que no cuadra con tu cuadro de gasto. Entonces, hay medidas, por supuesto que sí. Con independencia del gasto también es el saber que todo lo que tienes montado en IaaS está configurado conforme tú has decidido que tiene que estar configurado. Y es extremadamente importante porque, a diferencia de un entorno tradicional, en un CPD no entraba nadie, para cambiar la configuración de un servidor no era sencillo. Sin embargo, en un entorno de IaaS o en un entorno de PaaS, DevOps, SecOps trabajan directamente sobre los entornos, se crean instancias, se crean máquinas y a veces es propenso ese entorno a crear máquinas con configuración o instancias con configuraciones que no son las corporativas. De forma que es muy importante estar monitorizando de forma continua, y eso no hay otra forma que hacerlo, pues mediante conexiones vía API, que aquello que estás creando se cree conforme a lo que tú quieres que se cree. Y también es igual de importante, y esto a veces la gente mira hacia otro lado, se tapa los ojos, saber que mis datos acaban en la instancia corporativa. Es decir, que un desarrollador no se ha creado otra instancia en paralelo al entorno corporativo y porque le es más sencillo probar allí que probar aquí, decide subir datos corporativos a una instancia que no es la corporativa. Entonces, creo que son dos puntos muy importantes, el monitorizar en tiempo real cómo está configurado mi entorno de IaaS y mi entorno de PaaS, y por otro lado, asegurarme que mis datos acaban siempre en el entorno corporativo, no en otro entorno distinto. Jesús. Creo que es súper interesante lo que han apuntado tanto Luis como Samuel. Claramente
la parte de en muchas ocasiones nos tendemos a olvidarnos de la configuración del propio entorno, y es justo un poco lo que estaba diciendo ahora mismo Samuel, ¿verdad? No solamente el dato donde reside, si está en el servidor más adecuado o no, que me lo puedan copiar, sino también si estoy haciendo la securización adecuada del entorno. Esos entornos que yo estoy gestionando y de este modelo de seguridad compartida, tengo que configurar el propio acceso, y es crítico que los oyentes tengan en cuenta que normativas como GDPR, que ya has mencionado tú antes, Eduardo, en la introducción, están evaluando para que seas compliance y ver si realmente eres competente en lo que estás haciendo en la nube, si el sistema de seguridad que tú estás aplicando a la gestión que estás haciendo ahí es adecuada, ¿no? Y bueno, pues hay sistemas de protección tan interesantes y tan novedosos basados en inteligencia artificial que son capaces de darse cuenta, por ejemplo, de que alguien esté haciendo... Tus usuarios de administración normalmente acceden al entorno de la cloud, desde el que gestionas todas tus máquinas, vamos a suponer, desde España, y de repente 2 minutos después alguien ha detectado que se está conectando desde Corea. Claramente eso no es un humano, y tu sistema de securización debe ser capaz de darse cuenta de que probablemente tienes una anomalía, ha habido una exfiltración de credenciales, ese tipo de cosas es posible tenerlas en cuenta a día de hoy, ¿vale? Eso es un poco lo que forma parte dentro de la postura de seguridad o del Cloud Security Posture Management que está de moda y que comenzaba Samuel. Es crítico que los oyentes entiendan que no solamente es el dato y lo que estoy almacenando, sino que si yo estoy gestionando la parte de la infraestructura también, tengo que estar protegiendo esa parte, cómo la administro y cómo la gestiono, y que, como decían Luis y Samuel, es necesario conectarme, monitorizar, existen mecanismos para ver que no me están levantando máquinas, enganchándose al cable de la luz y haciendo un uso excesivo, que no tengo tíos que me están administrando la máquina porque me han robado las credenciales y se me conectan en remoto. En fin, es complejo, ¿eh? Y hay que planear, desde luego, una solución, vamos a decir, integral, que tenga en cuenta, volviendo otra vez a la pregunta inicial que hacías, ¿qué nube es la que necesito? ¿Hasta dónde voy a llegar? Y cuanto más baje yo en la cantidad de servicios que estoy utilizando en la nube, mayor tendrá que ser los recursos que tendré que invertir en seguridad para protegerla, porque mayor será mi responsabilidad. Oye, Jesús, por lo que dice, Josep, por lo que dice Jesús, ¿crees que hay que plantear una estrategia de ciberseguridad diferente cuando abordamos la de la nube a quizás la de los entornos de trabajo, pues, de otro tipo? ¿O? Bueno, hay que tener en cuenta que, como muy bien ha dicho Jesús, hay que securizar todos los accesos, tanto de nuestra empresa como de otros, porque es posible que esa nube sea compartida y accedan, por ejemplo, otros proveedores nuestros, y entonces estamos hablando de una cadena de suministro que puede ser comprometida. Entonces tenemos que asegurarnos de que toda la conexión se hace de forma cifrada, como han comentado antes Samuel, y hay que asegurarse de que el acceso primero está restringido solamente a aquellos datos que sean vitales para el funcionamiento del trabajo, pero que no se comprometan a acceder a otros datos que puedan ser más delicados por parte de personal externo, o incluso dentro de nuestra empresa también limitar esos accesos a las personas, porque muchas veces se da acceso a la nube, y yo he visto empresas en las que cualquiera, desde el oficinista que acaba de entrar hasta el gerente, puede acceder a datos totalmente confidenciales, y luego pues pasan los problemas, que esos datos los han perdido o se han filtrado, o directamente pues por un acceso que se ha comprometido ha sido aprovechado por un delincuente para entrar ahí. Bueno, yo la verdad es que de todas formas yo quería romper una lanza a favor del cloud. El cloud tiene también pero si no estamos diciendo nada en contra, simplemente que hay que ser pues prudente y hay que conocer el entorno, porque es una herramienta súper poderosa, ¿no? Tan poderosa que, bueno, pues que esto es saber conducir un Ferrari, básicamente, ¿no? Casi, pues le puedes ir poniendo todos los motores que quieras. Y hablando de ese entorno, hay una tendencia que cada vez aumenta más en el entorno empresarial, que es lo que se llama el multicloud, que básicamente es pues combinar servicios en la nube de diferentes proveedores que, que a menudo pues también satisfacen diferentes necesidades, ¿no? Y estos servicios pueden estar conectados entre ellos o no, pueden tener políticas totalmente diferentes y pueden ser absolutamente diferentes unos de otros. Esto plantea también complejidades adicionales porque, claro, no tienes solamente una arquitectura única, sino que tienes diferentes proveedores que también tienen diferentes características. Esto no es lo mismo que la nube híbrida, y los oyentes que nos escuchen que estén a lo mejor ahora mismo en este tipo de implantaciones, pues se pueden hacer la pregunta, ¿no? Si ese multicloud requiere más detalle en cuanto a seguridad y la gestión de esa seguridad. A ver, Luis. Pues evidentemente. Nosotros entendemos que cada vez que se abordan nuevos entornos o nuevas formas de poder tener sistemas o de poder publicar tus servicios y demás, pues evidentemente, como he dicho antes, conlleva una responsabilidad por parte de cómo vas a dar ese salto, pero también una forma de cómo vas a proteger esos datos que vas a tener. Entonces, una de las problemáticas principales que hay, y precisamente cuando hablamos de multicloud especialmente, es el tema del salvo IT, ¿vale? Es decir,
todas aquellas máquinas, porque evidentemente hablamos de administradores que tienen que controlar muchos parques de máquinas y demás, esa posibilidad, que también se da incluso en entornos físicos, el de repente tirar de un cable y decir, uy, este router que hace aquí conectado, ¿esto de quién es, no? Pues eso mismo en el cloud también pasa. Y cuanto más se complica, digamos, la cantidad de posibilidades, la cantidad de clouds que tú tienes, ese shadow IT, esa forma de tener cada vez más activos en la sombra sin saber que existen, pues evidentemente es más probable que tengas ese problema. Entonces, desde Kaspersky, en ese sentido, con nuestra solución de Hybrid Cloud, lo que queremos es precisamente dotar de visibilidad de todos los entornos, ya sean físicos, ya sean en cloud, ya sean en cualquiera de estos proveedores principales, con algunos incluso a nivel de integración a nivel de API para tener una visibilidad completa, para de una forma global que tú puedas tener visibilidad completa de todos tus entornos. La consola se puede tener tanto en cloud como incluso en físico y bueno, simplemente se trata de dar todas las posibilidades a la empresa para que pueda tomar decisiones de una forma mejor. Samuel, esto un poco a propósito del multicloud, es un mensaje, no quiero que lanzarle un mensaje quizás contradictorio a las empresas, pero dicen, oye, mira, es bueno, vas a ser mucho más eficaz trabajando en multicloud, pero ojo, esto va a hacer que multipliques por tantas nubes como en las que operes los componentes de seguridad, tanto los riesgos como la securización de los mismos, ¿no? Es una pregunta súper interesante, porque al final aquí hay dos estrategias. Cuando trabajas solamente con un proveedor de cloud, es muy fácil pensar, bueno, pues al final el proveedor de cloud tiene herramientas de seguridad, voy a intentar implementar todas las herramientas de seguridad que pone a disposición este proveedor de cloud. Pero como decía Mónica, la realidad es que estamos en entornos multicloud, y en entornos multicloud, si quieres de verdad poner en práctica las herramientas de seguridad que te da el proveedor, pues tienes que poner y conocer las herramientas de cada proveedor, y eso no escala. Si estamos en IaaS, conocemos los principales proveedores, muchos de ellos, los principales, tienen sus propias herramientas, pero lo que hace falta es, hablando de, como comentábamos antes, Continuous Security Posture Management, entender la postura de seguridad de mis instancias, tener capacidad de poder crear una política de, oye, ¿cómo tiene que estar configurado mi entorno de IaaS? Y con independencia de que ese entorno esté levantado ahora en AWS, en Google o en Azure o en otro proveedor, ser capaz de escanearlo con una única política. Y yéndonos a la parte de SaaS que comentaba Luis en el Shadow IT, es exactamente lo mismo. Yo, hablando con clientes, me dicen, no, si queremos centrar nuestra protección de datos, nuestra protección de la información en, pues por ejemplo, sin hacer publicidad de nadie, en Office 365. Oye, para ti lo importante no es el dato. Sí, lo importante es el dato. Entonces, ¿por qué te centras solamente en 365 o en G Suite cuando ese dato puede acabar en un LinkedIn, en un WeTransfer? O sea, lo que tienes que hacer es buscar una forma de proteger globalmente tu información y a tus usuarios con independencia de la aplicación cloud. Entonces, yendo a tu pregunta, tú puedes hacer esfuerzos aplicación por aplicación, lo cual es costoso en tiempo y en recursos, o puedes buscar un intermediario, como puede ser Netscope, que te permite gobernar la información en miles de aplicaciones cloud, a tus usuarios y su actividad en miles de aplicaciones cloud, y la postura de seguridad de tus instancias sobre los principales proveedores de esas EIAs. Todo desde un único punto central que te permite, pues eso, tener una visión y una cobertura global. Pablo. Bueno, la verdad es que es tremendamente interesante toda la parte de cloud híbrida, de postura de seguridad, que la verdad es que es uno de las temáticas que está muy en boga estos últimos meses, y la verdad les quería preguntar ya también por otro tema también que está bastante en boga últimamente, que es SASE. No sé si ¿cómo? SASE o SASI, depende en inglés. SASI. Entonces, a ver, porque a lo del Shadow ID tenéis que añadirle ahora esto, A ver, claro, SASI. SASI. Entonces era por conocer, que nos explicaran nuestros expertos qué es SASI y cómo se aborda SASI en sus empresas. La verdad que es el movimiento, yo creo, natural, ¿no?, de las empresas. Al final, daba Mónica antes un dato que me ha apuntado por ahí, más de 400.000 millones de dólares de inversión de cloud de aquí al 2022, según Forrester. ¿Y cuánto dinero estamos metiendo para proteger eso? Nada, bueno, ¿no? un poquito. Pero muy poco. Seguimos haciendo las inversiones de seguridad en soluciones tradicionales, en las de toda la vida, cuando no nos damos cuenta de que el enfoque es totalmente distinto. Los usuarios ya no están detrás de un perímetro estático, los usuarios
lo vemos todos, estamos aquí todos con el móvil, con el portátil, estamos en movilidad, trabajamos desde cualquier sitio. Los datos ya no están detrás de ese perímetro, ya no están detrás de ese firewall, de ese proxy, accedemos a datos en local. En las paredes, ¿no? De la sigue empresa. habiendo datos ahí, pero los datos están pues en miles de aplicaciones cloud, reguladas y no reguladas, que es lo más difícil, ¿no? Que también están en aplicaciones que no hemos puesto desde IT a disposición de los usuarios, miles de aplicaciones no reguladas. Entonces, no tiene sentido, si nuestros usuarios están fuera de ese perímetro y si los datos están fuera de ese perímetro, redefinir ese perímetro de seguridad. Yo creo que eso es lo que va detrás de la iniciativa de SASE, el poder crear un nuevo edge, un nuevo acceso o un nuevo perímetro de seguridad que sea seguro, de forma que cualquier usuario, antes de acceder a cualquier dato o a cualquier página web o incluso una aplicación interna, si queremos también, pase por ese punto de control o ese nuevo perímetro de seguridad. Es un enfoque que Gartner ha creado pues recientemente, en agosto, septiembre de este año fue cuando publicó el primer paper de SASE, y es un enfoque donde pues casi todos los fabricantes estamos yendo. Lo que sí que es claro es que, hablando desde Netscope, nosotros hemos nacido 100% en la nube, nuestra apuesta es 100% en cloud y el concepto de SASE lo llevamos en nuestro ADN desde que la empresa se fundó. Al fin y al cabo no dejamos de ser un proxy en la nube o un intermediario en la nube que queremos definir ese perímetro nuevo. Y que un usuario, antes de acceder a cualquier página web, a cualquier aplicación cloud, cualquier dato que tiene on-prem, pase por ese punto de control que somos nosotros. Vamos a hacer una brevísima pausa. Jesús tiene intención ahora, en cuanto vuelvas, no sé si vamos a hablar de SASE o de otro término, no lo sé, pero vamos a, por supuesto, a seguir comentando muchos aspectos interesantes sobre la seguridad cloud con Jesús Díaz, con Josep Albors, con Luis Suárez y con Samuel Bonete. Volvemos enseguida. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? El 77% de usuarios buscan los servicios que necesitan Internet. Si no te encuentran a ti, encontrarán a tu competencia. En Comunicación Jurídica llevamos 20 años ayudando a dar visibilidad a empresas del sector legal. Web corporativa, estrategias publicitarias, marketing en redes sociales. Infórmate en comunicacionjurídica.com o en el mail info@comunicacionjurídica.com. Comunicación Jurídica. Hacemos visible tu despacho. ¿Quieres aprender a invertir? En XTB encontrarás la oferta formativa online gratuita más sólida del mercado, así como una cuenta demo para que practiques hasta que estés preparado. Entra en xtb.es y apúntate. Producto difícil de entender. La CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo. After Work, con Eduardo Castillo. Seguimos en nuestra tertulia especial hoy sobre seguridad cloud, seguridad en la nube. Son muchos los aspectos que se están comentando porque estoy seguro de que la mayoría de las empresas que nos están siguiendo ahora mismo pues entienden esta terminología en la que operan, en la que desarrollan su actividad, han ido creciendo, han ido conociendo cuáles son esas ventajas que la nube le da, pero han ido no prestando excesiva atención en la seguridad que tiene que ir obligatoriamente vinculada. Y las preguntas, como decíamos al principio, que deben formular para estar 100% seguros, porque al final en la nube está precisamente el valor de su compañía. ¿Saben cuál es el dato realmente que tienen que proteger? Porque es una de las principales preguntas, ¿no?, que siempre formuláis los especialistas en ciberseguridad. ¿Cuál es el valor de tu compañía? ¿Dónde reside? Y entonces, si ya lo has identificado, protégelo. Bueno, lo estamos comentando con Jesús Díaz, que es ingeniero preventa de Palo Alto, con Josep Albors, que nos acompaña telefónicamente como responsable de concienciación de ESET, con Luis Suárez, ingeniero preventa de Kaspersky, y con Samuel Bonete, que es country manager de Netscope. Nos habíamos quedado hablando, no sé si de SASE, pero Jesús me hacía signos y dice, no, yo quiero aportar. No sé si de SASE o aspectos vinculados, Jesús. No, me parece muy interesante el tema SASE. Quizá solamente aclarar, no sé si, como decía Samuel, es un término bastante de reciente acuño por parte de Gartner y no sé cuántos oyentes se sienten familiarizados. Yo creo que es interesante explicar un poco cuál es la idea del SASE, ¿no? Básicamente hablamos de definir ese perímetro, es utilizar la nube desde un punto de vista diferente. En vez de utilizar la nube para albergar mis aplicaciones como tal, voy a utilizar la nube como sistema de securización del acceso. Y como decía muy bien Samuel, el objetivo es ser capaz de aplicar las mismas políticas de seguridad que aplicamos en la seguridad tradicional en casa, cuando tengo a mis usuarios detrás de un perímetro que puedo controlar, bien dentro de mis oficinas centrales o de las sedes remotas, en un entorno de movilidad.
con una doble ventaja, mantener el nivel de seguridad, mantener el nivel de flexibilidad y transparencia, y yo creo que es crítico mantener la calidad de la experiencia del usuario. Si al usuario, cuando le ponemos medidas de seguridad nuevas, le estamos haciendo perder calidad de experiencia y que su sensación sea que todo va peor o que son cortapisas, desgraciadamente la gente del mundo de seguridad ya tenemos ese San Benito colgado de hace muchos años. SASI claramente define, o el objetivo detrás de SASI no solamente es la securización, que por supuesto sí es la primera, pero es también mantener los mismos niveles de calidad de la experiencia del usuario, incluso mejorándoles. Y en ese sentido, el poder utilizar la nube como mecanismo de acceso es crítico. Si en vez de tener que acceder al sistema de seguridad, imaginaos, por poner un ejemplo concreto de algo que hacemos desde Palo Alto Networks en el entorno SASI, si tengo un tío que está conectado desde Miami, que está viajando esta semana, en vez de tenerle que conectar a mis sistemas de seguridad que están en Madrid, que probablemente todos podemos pensar que cualquier conexión hacia mis servicios centrales que implique luego un acceso a la nube pública, imaginaos, porque se va a leer su correo de Office 365, ¿no?, que comentaba antes Luis o Samuel, pues evidentemente va a tener que pasar Miami-Madrid, Madrid Office 365 y así de vuelta a cada paquete. ¿No sería mucho más interesante que estando en Miami yo sea capaz de ofrecerle un servicio de securización en la nube con las mismas medidas de protección que me exige mi compañía, normativas, etcétera, y que el tío se conecte desde Miami en directo con un punto de acceso de un operador local, donde además va a tener acceso directamente a Office 365? Pues eso es lo que pretende hacer SASI, así de una forma muy espero que simplificada para que todo el mundo lo entienda. Eso es lo que estamos trabajando las empresas, y yo creo que el mundo del SASE o el SASI tiene un recorrido muy largo. Hay más cosas, como incorporar DLP, seguridad SaaS, CASB, etcétera, pero bueno, para no abrumar con siglas, pensad como oyentes que son dos áreas diferentes. Una es cuando yo deposito el dato y estoy utilizando la nube para almacenar datos, aplicaciones, y otra es cuando utilizo la nube para servirme de mi propia infraestructura y utilizarla como mecanismo de segurización, en este caso para mis usuarios. Manteniendo seguridad y manteniendo la calidad del acceso para que los usuarios se sientan confortables. Al final, todo esto que estamos hablando de SaaS, de Software as a Service, con SASI estamos haciendo un Security as a Service. Yo lo que estoy haciéndote es una solución 100% cloud en la que tú estás contratando un servicio de seguridad y estás pagando en un pago por uso de seguridad como servicio. Al fin y al cabo, los proveedores de seguridad, con un modelo SASI, nos transformamos en un proveedor de seguridad desde el cloud para proteger al usuario y a la información que podamos tener en el cloud. Pero como dice Jesús, son dos cosas distintas. Una cosa es proteger el acceso y el tránsito del dato, y otra cosa es proteger el dato en reposo o incluso una configuración de un entorno de IaaS. Luis. Bueno, yo por la parte de SASI no es un tema que estemos cubriendo ahora mismo. Evidentemente, desde Kaspersky dedicamos una partida muy importante de los recursos a investigación y desarrollo. 1/3 de la compañía, de hecho, son perfiles técnicos. Y desde luego, en cuanto podamos presentar algo, pues lo haremos en esa misma línea, porque evidentemente, como fabricante de seguridad, todos vamos un poco en la línea que marca Gartner. Pero me da la sensación, decía, estamos investigando, estamos innovando los volúmenes, ¿no?, de inversión que comentaba Mónica, que comentaba Samuel, el estar permanentemente pensando, ¿no?, como dice Jesús, en escalar, crecer, facilitarle el uso de la nube, pero al mismo tiempo securizar. Entiendo que pues los negocios, bueno, yo no sé cuántos están en la tierra y cuántos en la nube, la gente que me entienda, pero nos dirigimos hacia que el mundo de los negocios, el mundo del dato va a estar exclusivamente en la nube, que poco va a estar ya dentro de esos perímetros a los que hablabais, y que por tanto todos los esfuerzos, tanto de inversión como de securización, los tenemos que pensar en cloud. Se lo pregunto a Josep, que está también un poco por allí. Josep, hoy tenemos conexión con Josep. Bueno, pues nada, cuando le recuperemos... sí. Nos hemos estado adaptando, ya no solamente desde que la nube empezó a ser una palabra, un buzzword que dicen los americanos, sino algo desde hace ya lustros. Todos los que estamos... Vosotros allí físicamente y yo del teléfono estamos trabajando en empresas que llevan el tema de la nube en su ADN desde hace bastante tiempo, e incluso lo estamos usando para mejorar la seguridad de nuestros usuarios, incluso haciendo lo que se llama ahora cacería de amenazas o threat hunting en inglés. Y para eso la nube, ya sea nuestra propia o colaborativa, podemos usarla para cazar estas amenazas, y creo que es algo que estamos proveyendo y asegurando para así considerar que la seguridad de tanto los datos de la nube como el que tienen que proteger los endpoints que tienen instalados nuestros clientes, pues puedan estar de forma más segura, porque la capacidad de respuesta es mucho menor. La verdad es que las aportaciones que están haciendo nuestros invitados son francamente interesantes, y han abierto un tema que a mí me gustaría que me comentaran cómo lo abordan en cada una de sus compañías, que es cómo se da seguridad desde la nube, o cómo piensan ellos que se debe dar la seguridad desde la nube. Hemos estado hablando de la nube para depositar datos, pero este punto que hemos abierto para dar seguridad desde la nube, me gustaría conocer sus propuestas de cada uno de ellos. Por
ejemplo, Luis, primero, si quieres. Bueno, por parte de Kaspersky, un poco la línea que hemos definido al principio, ¿no? El hecho de que al final en operar en distintos entornos no nos exime de que haya riesgos asociados a esos entornos. De hecho, es más, muchas veces esos mismos riesgos van un poco en la línea de los entornos tradicionales. Por ejemplo, los números que tenemos desde Kaspersky a nivel de análisis de honeypots del año pasado, pues curiosamente hemos visto que ha habido muchos intentos a nivel de ataque de fuerza bruta, evidentemente con el usuario administrator y todas sus variantes en todos los idiomas, siempre está en el top 3. Y curiosamente me llamaba la atención que teníamos otro tipo de usuario que es el SSM user. Entonces, bueno, me dio un poco por investigar qué quería decir esto y resulta que el SSM user es un usuario que viene embebido en algunas AMIs de AWS. Para explicar un poco qué es una AMI, es una imagen, ¿vale? Es una imagen que o bien ha subido la propia comunidad de AWS, pues para facilitarte lo que es el despliegue, ¿no? De una aplicación web o cualquier otra cosa, pues tú ya tienes ahí una máquina con una serie de capacidades, con un aprovisionamiento, recursos y demás. Entonces, hay algunas de estas AMIs que cuentan con ese SM user que se utiliza para tareas de mantenimiento. Y por sorpresa, si tú no sabes que tienes activo ese SM user y lo tienes con una credencial, digamos, por defecto, pues evidentemente ahí tenemos otro vector de riesgo. Bueno, Samu. Yendo a tu pregunta, Pablo, de cómo vemos las empresas, y en particular Netscope, el dar seguridad desde la nube, nosotros hemos nacido con esa filosofía. Netscope se funda en 2012 por gente que venía de otros 3 líderes del mercado y vienen con una idea muy clara. Y la idea muy clara es: la inversión se sigue haciendo en seguridad perimetral cuando el usuario no está detrás de un perímetro. El usuario está en movilidad en la mayoría de las ocasiones. Es más, yendo a tu pregunta, Eduardo, tú decías, ¿hay gente en la que no invierta en seguridad tradicional y solamente invierta en seguridad cloud? Pues la hay. Todas las empresas que se han creado en los últimos 3 o 4 años, casi toda su inversión y casi todo su dato está en cloud. Sus usuarios están en movilidad y sus datos están en cloud. Esa gente hace poca inversión, siguen haciendo, pero hacen poca inversión en perimetral o poca inversión en herramientas tradicionales y toda su inversión es en cloud y en seguridad desde el cloud. Entonces, Netscope sale con esa idea en 2012. Desde entonces estamos presentes en una tercera parte del Fortune 100 y nuestro objetivo es dar seguridad desde la nube. ¿A quién? Al usuario y a los datos de las empresas. ¿Cómo? Haciendo que el usuario, antes de acceder a cualquier página web o a cualquier aplicación cloud o a cualquier instancia de ellas, pase por un punto de control que está en la nube. Y ese punto de control lo que tiene que hacer es entender muy bien lo que está haciendo el usuario en la aplicación cloud, porque si no lo entiende bien, estamos ciegos. ¿Qué significa entender bien lo que hace el usuario en la aplicación cloud? Oye, no es lo mismo que yo suba este documento a un OneDrive corporativo o que me lo suba a un OneDrive personal. O no es lo mismo que yo vaya a hacer una descarga de datos de un bucket de AWS. Oye, si mi PC no está cifrando, no tiene cifrado de disco, no tiene ciertas medidas de seguridad, ¿debo hacerlo? ¿O por qué voy a subir cierta información hacia una instancia de AWS que no es la corporativa? Fijaros que estamos hablando de aquí de cosas como control de actividad, como DLP, como Threat Protection, todo desde la nube. Y esa es la aproximación de Netscope, el poder dar seguridad desde la nube. Una cosa súper importante, en línea con lo que ha dicho Jesús, es que tú no puedes montar tu infraestructura solamente en Madrid o en Estados Unidos, o subirte una máquina virtual de un firewall a AWS y pensar que ya lo tienes todo ahí. Tu firewall corporativo lo tienes en la nube. No, eso no es seguridad desde la nube, porque tus usuarios están en movilidad y hoy están en Madrid, mañana están en Miami y pasado mañana están en Chile. Entonces, ¿qué te hace falta? Que ese edge que estamos definiendo, ese acceso que estamos definiendo, esté distribuido a nivel mundial, con puntos de presencia montados en puntos neutros de Internet. Y muy importante, yo estoy haciendo inspección, estoy haciendo DLP, estoy haciendo control de actividad, estoy haciendo Threat Protection. Lo que no queremos es penalizar la experiencia del usuario. ¿Cómo conseguimos no penalizarla? Punto número 1, estando cerca del usuario. Punto número 2, teniendo acuerdos de peering directo o incluso direct links con los principales proveedores de soluciones cloud. De forma que cuando el usuario llega a Netscope, le inspecciono, entiendo qué está haciendo en cualquier aplicación cloud, en miles de aplicaciones cloud, DLP, Threat Protection y control de actividad, y le pongo en un salto en el servicio cloud que está consumiendo. Jesús. En el caso de Palo Alto, muy sencillo para intentar aclarar, yo creo, los conceptos. Toda la securización cloud, el nombre desde un punto de vista marketing en Palo Alto Networks es lo que se conoce como Prisma. Es el nombre que le hemos dado, a mí me gusta porque además tiene una diferenciación muy clara. Y pretendemos proteger 3 grandes áreas, que 2 de ellas han salido en la mesa, la tercera no, pero bueno, voy a aprovechar también para comentarla brevemente.
Control de acceso y securización de la red, sería toda la parte SASE o SASI que comentábamos a raíz de la pregunta que han hecho Pablo y que también hemos mencionado en la mesa. Básicamente ahí lo que hemos hecho es adaptar las medidas de seguridad tradicionales para que trabajen en un entorno cloud y aproximar la seguridad al usuario, ¿vale? Así que, punto número 1, seguridad en el acceso en la red. Punto número 2, seguridad del dato del plano de control. Cuando estamos hablando del plano de control, estamos hablando del control de la postura de seguridad de la que también hemos hablado antes. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la infraestructura, el IaaS, quién está administrando los servicios, si tengo un tío que se me está conectando en remoto, etcétera, ¿vale? Eso sería la parte, en el caso de Palo Alto se llama Prisma Cloud. La primera sería Prisma Access. Y la tercera, muy importante también, es la seguridad de las cargas de trabajo, del contenedor, de lo que sería el data plane, el plano de datos. Vale, de eso no hemos hablado aún, no sé si sale algo que salga o no, pero probablemente muchos oyentes estén preocupados porque estén desarrollando aplicaciones en contenedores que están depositando en la nube pública. Bueno, pues que sepan que ese ciclo de protección es crítico también. Hay amenazas ahí específicas y es un entorno de protección significativo y ese punto también lo cubrimos desde Palo Alto Networks. Así que esas serían las tres grandes áreas. Y incide un poco, ya que has roto esta... Exactamente. Mundo del container. El mundo del container y por qué hay preocupación. Más siglas, TWSS. Cloud Workload Security. No os preocupéis. Las siglas es lo de menos. Odio las siglas, pero todas las utilizamos. Los contenedores, una definición muy, muy, muy sencilla para que, si hay alguien que no está familiarizado, básicamente lo que pretenden es ser capaces de almacenar dentro de una aplicación todos aquellos elementos básicos para poder levantarlas sin necesidad de tener que montar una máquina al completo. ¿Qué ventajas ofrece? Pues que si yo tengo mi aplicación que depende de una serie de librerías del sistema operativo y una serie de componentes, en vez de tener que montar un servidor completo, monto este contenedor que tiene esas librerías ahí ya construidas, esas mini dependencias, y me permite poder replicarlas de una forma muy sencilla, levantar muchas, poderlas mover, aprovechando el comentario que hizo antes Mónica, que me pareció súper interesante, de los entornos multicloud, de proveedor de cloud diferente, porque de repente hoy me ofrece mejor servicio y es más barato, o porque resulta que tengo mejores prestaciones cuando estoy utilizando no sé qué tipo de base de datos. Bueno, pues esa es la idea de contenedor. Levanto aplicaciones a toda velocidad de una forma mucho más sencilla. ¿Cuál es el reto? Que cuando yo construyo mi contenedor y lo voy a replicar, lo construyo con lo que conozco a día de hoy, ¿vale? Hoy, aquí estamos, es 20 de enero, así que las aplicaciones están securizadas 20 de enero. Yo lo creo hoy y lo voy a replicar durante los próximos 6 meses, 8 meses, 9 meses. Hay que proteger la aplicación, está claro, es decir, hay que proteger el desarrollo, pero también hay que proteger esas librerías. ¿Quién me dice que que Mónica y Pablo no van a estar dentro de 3 semanas hablando de una vulnerabilidad que se ha descubierto en la librería que yo he metido en mi contenedor hoy 20 de enero? Es interesante la cuestión, ¿verdad? Claro, yo la construí el 20 de enero, era desconocido para todo el mundo, para mí también. Así que cuando hablamos de securización de las cargas de trabajo hay que preocuparse de ser capaces de analizar e inspeccionar esas cosas que yo he construido y que estoy replicando con conocimiento que tenía a una fecha concreta, pero que estoy utilizando a futuro. Y ser capaz de darme cuenta de eso, interactuar con los mundos del desarrollo, etcétera, etcétera. Sobre la seguridad en los containers, que es un tema que yo también quería sacar, pero bueno, supongo que como es mi primera vez en la radio, las prisas y tal... Bueno, sí. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. El tema de los containers, bueno, un poco por matizar lo que ha dicho Jesús, que yo creo que ha hecho una definición perfecta, pero supongo que el que no está familiarizado con esta terminología, yo percibo a veces que hay cierta confusión, ¿no?, entre hablar de contenedores y aplicaciones virtualizadas, ¿no? Pues evidentemente no es lo mismo, ¿vale? Evidentemente cuando hablamos de contenedores tiene todos estos beneficios que comenta Jesús, es decir, que todo lo que es el paquete de dependencias, digamos de librerías y de todo lo que necesite la aplicación para correr va a ir embebido en el contenedor. Y más importante aún, a diferencia con la máquina virtual que se corre a nivel del propio host, es decir, no necesitas crear una máquina virtual por cada una de esas aplicaciones que necesitas levantar, con lo cual evidentemente ofrece una serie de beneficios añadidos. Josep, estás escuchando, entiendo que atentamente, no sé si quieres apuntar, matizar, complementar todos estos aspectos, ¿no?, que se han dejado sobre la mesa sobre cuáles son los puntos, ¿no?, sobre los que debemos focalizar la seguridad y un poco, bueno, pues la evolución, ¿no?, que a través de las compañías, ¿no?, que hoy nos estáis acompañando, pues parece dirigirse, ¿no?, estos conceptos. Sí, solo matizar que desde SET hacemos una aproximación mixta. Por una parte, protegemos el dato que se sube al cloud, ya sea pues a través de cifrado y autenticación doble factor, y también con colaboraciones, como han comentado también los compañeros, con los principales proveedores, como puede ser Microsoft Azure, de manera que cuando tú levantas una máquina puedes estar un complemento de SET para que protejas esa máquina. Pero también a mí me gusta hacer hincapié en el tema, como he dicho antes, de utilizar el cloud en beneficio de nuestros usuarios, aprovechándolo para, por ejemplo, hacer esta búsqueda de amenazas o búsqueda de reputación o mala reputación de archivos, etcétera. Para eso tenemos diversas medidas que nos ayudan, sobre todo a las partes de los que estamos en el laboratorio, a hacer un seguimiento de estas amenazas, de estos posibles objetivos, que eso se ha comentado al principio de
está en este debate de saber si estás siendo un posible objetivo, aunque no haya ninguna razón, y eso es muy importante, hacer ese rastreo y contar con especialistas que sepan hacerlo, porque no es todo dejarlo en manos de la inteligencia artificial y que funcione, porque de momento aún no está 100% preparado. Y eso es importante lanzando pues productos como tenemos nosotros, como el Dynamic Threat Defense, y que se configura como un sandbox en la nube para automatizar estos procesos de análisis, de manera que lo que llegue a tu empresa ya se haya revisado antes con el mínimo retraso posible. Es decir, que la nube, bueno, se erige como una herramienta perfecta, ¿no? No solo de capacidades para el desarrollo de nuestro negocio, sino como capacidades, lo que decía, ¿no? Seguridad desde la nube, como una herramienta muy poderosa también, pues para, en fin, crear inteligencia de seguridad. Samuel. Pero llévate todos los beneficios que estamos acostumbrados cuando hablamos de SaaS. Ahorros de coste puede ser uno, eficiencia operacional puede ser otro, escalabilidad casi sin límites. Llévatelo al mundo de la seguridad, ¿no? De un Security as a Service. Al final, ¿cuánto tiempo metes al año en actualizar, parchear equipos de seguridad? Bueno, esto es un servicio en SaaS. ¿Cuándo se te queda pequeño un equipo? ¿Cada 3, cada 5, cada X años? Al final estás haciendo compras a X años pensando en las máquinas que estás comprando. Contratas un servicio en la nube, no te preocupas de eso, sea un servicio de seguridad en la nube. Operación también, tiempos de operación. Bueno, pues al final las ventajas que nos encontramos en un SaaS normal los podemos encontrar también cuando damos seguridad desde la nube. Pero fijaros cómo ha cambiado la conversación que en esta hora y media. Hemos empezado a hablar de seguridad en las aplicaciones cloud y estamos terminando en dar seguridad desde la nube, ¿no? Sí. La conversación ha cambiado muchísimo en este tiempo. Sí, ha rebalanceado, ¿no? El protagonismo, ¿no? El oferente en este caso. Luis y Jesús, a ver. Es que, de hecho, hay muchas empresas que si no fuera gracias a la potencia y a las opciones que le da la nube, no sería posible el éxito que han tenido. Es decir, cualquier startup que ahora tú te pones a mirar en tu Play Store o en iTunes o donde sea y tú ves que hay un montón de aplicaciones que provienen de una sociedad muy, muy chiquitita, pues esa escalabilidad que te permite la nube, esa facilidad para... Oye, puede haber 5 usuarios concurrentes o puede haber 5 millones. Pues evidentemente esto no sería posible sin que suene a mito, ¿no? El poder de la nube. Jesús. Sí, bueno, básicamente coincido con lo que han comentado los compañeros. Creo que es crítico entender la diferenciación que habéis mencionado en la mesa varios de seguridad en la nube para aquello que yo almaceno allí o desde la nube, y por supuesto los fabricantes de seguridad aprovechamos la nube también en nuestro propio beneficio para 1000 cosas, y la mayoría de los que estamos aquí la llevamos utilizando mucho más años de los que a lo mejor incluso algunos pueden pensar. Distribución, por ejemplo, de firmas de seguridad centralizadas, compartición de inteligencia de amenazas. Josep antes hablaba del tema de la búsqueda de malware o del threat hunting. Se llevan años haciendo compartición de inteligencia de amenazas gracias a la nube. Y la nube, por supuesto, para nosotros representa también un reto, pero representa una oportunidad. Y si hablamos del mundo SaaS, que preguntaba antes Osasi y Pablo, es utilizar la nube en nuestro propio beneficio para acercar la seguridad, aprovechando esa infraestructura cloud a los usuarios que están también en la nube, por supuesto. Vamos a realizar la última pausa. Nos estamos dirigiendo hacia el final de nuestro programa, pero todavía son muchos los aspectos interesantísimos que debemos conocer, porque estamos, me da la sensación, redescubriendo la nube gracias precisamente a la seguridad, ¿no? Y yo creo que ahora nos lo vais a comentar. ¿Cuánto de cloud estamos aprovechando para nuestros negocios, para nuestra propia seguridad? Yo creo que es algo que podemos plantear. Volvemos enseguida. Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work. No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de OnRetrieval, que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota. ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra? Claro. OnRetrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día. Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir. OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos, informática forense y ciberseguridad. Llámenos al 900-900-381. Tradimo, tu academia online financiera, te ayuda a tomar el control sobre tu futuro financiero. Te enseña a operar, invertir y controlar tus finanzas personales. Participa en nuestros eventos presenciales y gratuitos en Madrid y Barcelona. Tan solo tienes que escribir un email a contacto@tradimo.com.
Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanbest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en finanbest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanbest. After Work, con Eduardo Castillo. Último tramo para esta tertulia especial que hoy estamos desarrollando en el Cyber After Work, el programa de la ciberseguridad de Capital Radio, que junto a Pablo Sanemeterio y a Mónica Valle hoy nos acompañan 4 empresas, Palo Alto, ESET, Kaspersky, Netscope, en las voces de Samuel Bonete, de Luis Suárez, de Josep Albors y de Jesús Díaz. Son temas interesantísimos que comentamos ahora en este break, en este impasse, ¿no? De cómo pues le hemos ido dando el protagonismo a la nube, que por otro lado era el objeto, ¿no?, de análisis de esta tertulia, pero se lo hemos dado como una herramienta poderosísima, ¿no?, en este caso también en materia de seguridad. Pero había otros temas que habéis comentado y que yo creo que son importantes, ¿no, Pablo? Que también las empresas lo tengan en cuenta, porque al final es cierto que todos vamos a acabar en la nube, todo va a acabar en la nube, pero bueno, todavía hay conexión entre los dos mundos, ¿no? Sí, no, hay conexión entre los mundos. Sobrevive todavía HCPD clásico o esas aplicaciones internas que están dentro de los perímetros de las compañías, conviviendo con aplicaciones en la nube, incluso a veces manejando datos en común. No sé si vosotros habéis tenido algún escenario parecido, vuestras aplicaciones funcionan así. No sé, cuéntanos un poco. Yo puedo comentar, además, una anécdota bastante reciente que me pasó. Bueno, de hecho, la semana pasada tuve 2 casos muy similares en los cuales visitábamos a. Es que Pablo hace las preguntas adecuadas, ¿eh? Parece que conoce los casos. Pues sí, efectivamente, la semana pasada pues tuvimos 2 entrevistas con 2 clientes y me sorprendió la negativa que nos dieron ante el paso a la nube. Es decir, ellos alegaban, y me parece lógico, que es verdad que cuando tú vas hacia la nube son todo facilidades, pero como que no hay un camino de marcha atrás, o al menos no está definido, ¿no? Puede ser incluso más engorroso que darse de baja de la compañía de telefonía. Entonces, en fin, es un tema que evidentemente hay compañías que no están deseando abordar y hay proveedores que están de alguna forma invitando. Me estoy dando cuenta que las comillas en el aire es lo menos radiofónico del mundo. Pero no, te entendemos. a que esa transición, efectivamente, como bien decís, que acabe en la nube. Entonces, bueno, esa postura, desde luego, yo sí que la sigo observando, que hay empresas que no están dando ni quieren dar el salto a la nube. Josep. Totalmente de acuerdo. Hay empresas que por miedo, por desinformación o porque han tenido alguna mala experiencia con algún proveedor que no les cumplió pues sus necesidades, tienen ese miedo o son bastante reticentes y va a costar de convencer porque ya lo tienen o bien muy aprendido de forma incorrecta o bien lo han sufrido y no quieren volverlo a pasar. Entonces, ¿cómo los convencemos? Bueno, yo creo que ahí es sobre todo que ganarse la confianza, mostrarles, no intentar venderles, que estaba hablando de la nube humo precisamente, venderles con esa confianza, que hagan las pruebas necesarias, incluso aunque el proceso sea largo, y que vayan poco a poco dejándoles probar, que sean conscientes de que hay detrás un equipo que les va a ayudar, que se prueben el soporte técnico, y eso es como se gana, al menos en España, que es donde tengo yo experiencia, la confianza de un cliente para que o vuelva o comience a migrar a la nube. Jesús y Samuel. Sí, yo me gustaría comentar que totalmente de acuerdo con esa aproximación que comentaban Luis y Josep, de clientes que no quieren la nube o han tenido una mala experiencia, pero también creo que es muy importante señalar a aquellos que se encuentran en una posición de híbrida, en la que tienen datos on-premise, en su data center tradicional, datos en la nube y cómo se conecta esto. Yo creo que la obsesión en el caso de Palo Alto Networks es hacer esa conexión de la forma más transparente, garantizando los mismos servicios de seguridad. Entonces, creo que sería lo que los oyentes deberían de preocuparse. ¿Cómo soy capaz de montar la infraestructura para conectar mis datos de mis data centers históricos, los que todavía tengo ahí, que voy a seguir manteniendo durante probablemente muchos años, con todo lo que estoy incorporando nuevo en una nube o en muchas nubes? Entonces hablamos de multicloud. Eso sería un entorno híbrido en el que hay datos tuyos en tu casa, todavía hay datos fuera, y creo que la postura de seguridad debe de ir orientada tanto desde el punto de vista de la infraestructura, el acceso y la securización
a que sea lo más transparente posible, pero especialmente a que las medidas de seguridad puedan ser las mismas y sean homogéneas, que no tenga que inventar la rueda ni hacer cosas diferentes en entornos distintos. Mi postura ha de ser única y, bueno, aplicaré lógicamente medidas distintas en función de dónde se encuentre el dato, pero tienen que ir orientadas claramente a facilitar esa comunicación, porque es algo que desde luego vamos a encontrar en muchísimos clientes. Samuel. Hay un punto muy importante, ¿no? Y es lo que los clientes te demandan. Los clientes, como dice Jesús, están en entornos híbridos, tienen datos en IaaS, tienen datos en SaaS, tienen datos on-prem y lo que quieren es que acceder de la misma forma al dato. O sea, a mí me da igual que esté en la oficina, que esté accediendo a un dato en IaaS, que esté accediendo a un dato en SaaS. Yo quiero poder acceder a mis aplicaciones igual esté dentro o fuera del perímetro. Entonces, nosotros como empresa tenemos que dar seguridad a esos accesos y que sea transparente, que el usuario cuando vaya a un recurso no tenga que cambiar en la forma de acceder a ese recurso por estar fuera de la oficina, no tenga que montar un túnel o hacer una conexión especial o ir un camino particular, no, que para él sea transparente. Si está acostumbrado a acceder a un recurso de una manera, que siga accediendo al recurso de la misma manera. Hay un concepto también, hablando de seguridad física y seguridad en cloud y seguridad cuando estamos on-prem y fuera de prem, y es el concepto del NAC, ¿no? Hemos hablado siempre o muchas veces hemos hablado de para poder acceder a ciertos recursos tienes que tener el PC plataformado y se lleva muy a cabo cuando trabajamos dentro del perímetro de seguridad, en la red corporativa. Pero ¿qué pasa cuando estamos accediendo a datos desde fuera de la empresa o a datos que tenemos en IaaS o a datos que tenemos en SaaS, en un Office 365 o en una AWS, en una aplicación que tengamos allí subida? ¿Qué pasa cuando accedemos a esos datos? ¿Quién se preocupa de que nuestro PC realmente cumpla con las medidas de seguridad? Bueno, pues la aproximación debería de ser no fiarnos de nada, realmente evaluar siempre cómo está configurado ese PC, de igual forma que hacemos cuando estamos dentro de la red, cuando el usuario está fuera de la red y accediendo a esos datos que podemos tener en IaaS o esos datos que podemos tener en SaaS. ¿Eso puede requerir que alguna vez se tenga que instalar alguna aplicación en el usuario, en el PC o en el móvil? Normalmente cuando estamos haciendo validación de postura de seguridad se puede hacer con mecanismos externos, pero lo más recomendado, por lo menos desde nuestro punto de vista, es mediante el despliegue de agentes. Al final, esos agentes es lo que te va a permitir que estés siempre conectado a ese nuevo perímetro de seguridad. Piénsalo de esta manera. Si yo soy capaz de desplegar en tu parque de PCs y de dispositivos móviles un endpoint que no haga nada en el dispositivo, no haga nada, lo único que haga sea mandar el tráfico, decíamos, a ese perímetro nuevo que es Netscope en la nube, estoy asegurándome que con independencia de dónde estés y del dispositivo que lleves, tu tráfico siempre va a un punto de control. Si ese punto de control es capaz de securizar tu navegación, darme información y gobierno de los datos a los que accedes en aplicaciones cloud, hacerte acceso remoto a los datos que tienes on-prem, previo chequeo de seguridad del dispositivo o, ¿por qué no?, darte acceso remoto también a los datos que tienes en IaaS, previo chequeo de seguridad del dispositivo. Entonces estoy cambiando completamente el paradigma de seguridad. Estoy consiguiendo lo que pretendíamos, que era movilidad del usuario y acceso seguro a la información con independencia de dónde estés y con independencia de dónde estés información on-prem, en SaaS o en IaaS. Oye, pues ¿qué os parece? Nos estamos aproximando hacia el cierre de nuestro programa y yo creo que estaría muy bien que hiciésemos una valoración, cada uno de nuestros invitados hoy, que nos hiciese una valoración no solo de pues, cuáles son sus recomendaciones para las empresas que nos están escuchando, que trabajan o que todavía no trabajan en cloud o que quieren trabajar y aumentar un poco sus capacidades gracias a la nube, y cuál es desde su óptica, aunque ya nos han comentado muchos de los servicios y productos que ofrecen, cuáles son esos escenarios en los que las empresas aquí presentes, Palo Alto ESET, Kaspersky y Netscope, pues pueden ayudar a las empresas, pueden hacer que se sientan mucho más seguras y en definitiva que sean mucho más operativas. Pues si os parece, vamos a hacer ese repaso final. Y si os parece, como no está aquí presente y está atrapado por el temporal Gloria, pues le pedimos a Josep Albors, el responsable de concienciación del laboratorio de ESET aquí en España, pues que sea él que arranque recomendaciones para la nube y recomendaciones desde ESET. Josep. Muchas gracias, Edu. Bueno, la recomendación es que veteran en el miedo, sobre todo que se informen y sobre todo también que vayan bien acompañados. Creo que aquí en este debate hemos sido 4 empresas que hemos mostrado las inquietudes y también
cuáles son nuestras propuestas para hacer frente a los riesgos o preocupaciones, y cualquiera que nos haya oído verá que somos empresas con experiencia que puede confiar en nosotros para hacer este acompañamiento. Que se informen primero y sobre todo después que le tienen el miedo para que nosotros podamos acompañarles en esta transición. Pues ahí está la recomendación de Josep por parte de SET, Luis por parte de Kaspersky, tu consejo y por supuesto tu oferta. Bueno, pues de nuevo en la línea de los nuevos vectores de ataque que nos podemos encontrar en cualquier entorno nuevo. Entonces, en el mundo de la nube, por mucho que parezca distinto, al final, como bien habéis definido, es el ordenador de otro, no es ni más ni menos que eso, con lo cual no debemos perder la pista sobre el control de vulnerabilidades, tener una capacidad para poder ser alertado cuando estamos recibiendo un ataque de fuerza bruta en un servicio que tengamos publicado, una conexión remota, ser también capaces de poder cubrir esos contenedores de los que hemos estado hablando antes y, por supuesto, no olvidarnos de la protección, de la capa de protección a nivel de instancias, a nivel de endpoint o a cualquier nivel. Desde Kaspersky, nuestra solución lo que pretende es dar cobertura a cualquier tipo de entorno, ya sea híbrido, ya sea puramente cloud, ya sea puramente físico. Y multicloud, ¿no? Como preguntaba Mónica. Samuel, tu turno. Pues yo mi recomendación sería que parte de esos 404.000 millones de dólares que se me ha quedado clavado, que son muchos, vayan a seguridad en cloud, que no nos lancemos a adquirir herramientas en cloud, en SaaS, en IaaS, me da lo mismo el formato, sin pensar en la seguridad que tenemos que meter detrás y comprendiendo que muchas veces las mismas medidas que ponemos para securizar nuestro entorno on-prem no son suficientes cuando hablamos de cloud. Principalmente en 4 líneas distintas. La primera es navegación web. Yo quiero proteger a mis usuarios en su navegación con independencia de dónde estén. La segunda, que va muy ligada con la navegación web, porque al final la línea que separa la navegación web de las aplicaciones SaaS es muy delgada, es qué datos y qué hacen mis usuarios en las aplicaciones SaaS. La tercera de ellas es cómo están configuradas mis instancias de ellas, y la cuarta de ellas es cómo doy acceso remoto a mis usuarios para que su experiencia sea transparente. Me da igual que estén en la oficina, que se estén conectando a una aplicación de cloud, que estén en movilidad, que estén accediendo a data center, sea siempre exactamente la misma. Y esa es la aproximación de Netscope, poder gobernar y poder dar seguridad en esos 4 entornos. Cerramos este repaso con Jesús Díaz de Palo Alto. Jesús. Pues nada, un poco muy en línea con lo que han dicho los compañeros. Quizá parafraseando a Josep, creo que es muy importante acompañarse del partner adecuado, de hacer la consulta necesaria. Creo que fruto de esa consulta debería de surgir siempre, y eso creo que es una recomendación que no se ha comentado, así que aprovecho para decirla, una prueba de concepto. Los clientes deberían de plantearse, ser capaces de probar esa seguridad y ver qué es lo que los fabricantes somos capaces de ofrecerles. Probar las cosas en la nube, además, debería de ser especialmente sencillo, precisamente por todas las opciones de flexibilidad que la propia nube ofrece, así que no tengan miedo a probarlo, a tomar una decisión más allá de lo que decimos aquí en esta mesa o en un PowerPoint, en un white paper. Creo que fruto de esa prueba de concepto, de otro punto crítico que deben también de tener en cuenta, y que yo les aconsejo, es hacer un inventariado de cuáles son sus bienes en la nube. Se van a sorprender. Sí, ¿verdad? Por experiencia os puedo decir que es algo que no hemos hablado, pero el mundo del asset management y todo esto, el inventory, es algo crítico. Saber qué es lo que tienes ahí, porque como es tan flexible, es tan fácil, hay tanta gente, te surgen setas en tu empresa, ¿vale? Así que veis, tenéis muchas setas, hay que identificarlas. Y como último punto, bueno, yo creo que ya hemos comentado, ¿no? Lo que de Palo Alto ofrecemos son 3 grandes áreas de protección. La protección de todo lo que tiene que ver con el acceso a la parte de red más tradicional, la protección del plano de gestión crítico y la protección del plano de datos, donde es la protección de la propia carga, el contenedor, etcétera. Pues ahí está. Yo creo que nuestros 4 invitados han dejado, Pablo, Mónica, muy claro que el futuro pasa por la nube y que, como todo, obviamente hay que securizarlo, pero hay que tener no solo disposición, capacidad de inversión, sino sobre todo conocimiento de qué es lo que debemos proteger, desde dónde debemos protegerlo y por qué debemos protegerlo. Me ha dado la sensación de que es un término complejo este de hablar de seguridad en la nube, pero es algo que en realidad tiene que estar en la conciencia de todo hombre y mujer de empresa, ¿no? Sí, el cloud como tal, la computación en la nube viene para dar simplicidad, ¿no?, a las empresas en la gestión, pero obviamente pues incurres en más complejidad a la hora de gestionar toda la infraestructura tecnológica, ¿no? Forma parte de la transformación digital que tanto se habla, ¿no? Pues el cloud es una pata fundamental de esa transformación, pero no se puede hacer en ninguno de los casos sin estar de la mano de la seguridad.
que hacerlo de mano a la seguridad, porque más, como hemos visto a lo largo del programa, cada cloud es particular, sus medidas de seguridad son particulares, y si quieres sacarle partido a cada una de ellas, pues vas a tener que usar en cada momento una diferente. Entonces, estudiarte todos los detalles de cada una de las clouds es complicado, entonces siempre es interesante apoyarte en empresas que están especializadas en dar seguridad desde la cloud. Y me quedo también con el dato que decía Samu de inversión en cloud, pues que intentemos llegar hacia ese 7% recomendable que hay que invertir en seguridad, que con eso yo creo que estaremos todos mucho más seguros y menos desprotegidos. Bueno, si os habéis incorporado un poco tarde, no os preocupéis, porque este podcast va a estar en Capital Radio, lo compartiremos por supuesto en redes sociales y allí podréis recuperar lo que Jesús Díaz de Palo Alto, Josep Albors de SET, Luis Suárez de Kaspersky y Samuel Bonete de Netscope han compartido con todos nosotros sobre cuál es el mundo de la seguridad en cloud, cómo es pensar en seguridad a través de la nube y de cuáles son los grandes retos a los que vosotros como empresa os enfrentáis. A los cuatro, Jesús, Josep, Luis y Samuel, muchas gracias por haber estado con nosotros, mucha suerte y hasta muy pronto. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Josep. Y Pablo y Mónica, como siempre, un placer, amigos, que hayáis estado con nosotros compartiendo todo este conocimiento que hoy nos ha traído esta mesa especial de seguridad en cloud. Volveremos con más mesas especiales y que tienen, bueno, pues esas particularidades de la seguridad, Pablo, que, no sé, danos pistas, que al final, en fin, la gente debe saber de qué vamos a hablar en los próximos meses. Bueno, pues en general la seguridad tiene muchos matices y muchas zonas en las que te tienes que preocupar. Entonces, pues bueno, te tienes que preocupar de seguridad industrial, te tienes que preocupar de formar a tus empleados, te tienes que preocupar del malware, por supuesto, que hablamos mucho de ello, pues todas estas cosas. Pues de todo ello hablaremos con expertos como los que hoy nos han acompañado en este Cyber After Work. Gracias, amigos, nosotros volvemos mañana como siempre a la misma hora, 18:30. Adiós. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Seguro que no te apetece coger el coche, pero lo que sí te apetece es un buen cocido Maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia Maragata. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es